Primero los saludo con cariño, con gusto. No, pues no parece. No, yo sí. No parecía. Y yo creo que fue una... ¿A dónde está Margarita? Yo la conozco. No la conocen, mire, aquí está. Atrás de... A ver, acá está Margarita, la reina Margot. Ella sabe que la quiero mucho, es un activo de la Cámara. Y yo lo he dicho públicamente, no hay una conferencia que esté completa si no está Margarita. Pues es un activo, es fundamental con ustedes. Y yo lo primero que debo reconocer, lo primero es el sentido de grupo, de unión, de unidad, de solidaridad para lo que pareció una agresión a Margarita. Y eso yo quiero, yo por eso quiero expresar por parte del grupo parlamentario que encontremos tu generosidad, de tu comprensión por ese exabrupto de mi compañero. Segundo, que yo valoro siempre el trabajo de los medios de comunicación, lo han visto, independientemente de que se comparta o no en el criterio editorial. Sí creo que lo que debe privilegiarse es el criterio informativo y el derecho que tiene la gente, los mexicanos, las mexicanas, a estar informados. El debate político de ideas, de programas entre partidos políticos representados en la Cámara debe de ser entre los partidos y no entrar en debate con los medios de comunicación que cumplen con su función y con su convicción de informar. Yo así lo asumo y por eso lo quería expresar y por eso vine aquí al espacio en el cual ustedes conviven y comparten mucha parte del tiempo del día. Diputado, lo que todo mundo vemos es esta polarización que hay entre, pues no solamente como dices, entre los partidos políticos, sino que esto se extiende a todo mundo. Hay una confrontación entre los unos y los otros. Y bueno, pues digo, aquí en la Cámara nosotros estamos para preguntar y no para alabar. Para alabar a nadie, Yo no soy proclive a ninguna fracción, a ningún partido. No, yo por eso vine. Yo entiendo perfecto. La polarización tiene que estar en el pleno. Incluso ustedes lo han visto. Ni siquiera en la Junta de Coordinación procuramos que se llegue a la polarización, sigue a la discusión, al acuerdo, y a lograr que la Junta sea un instrumento que facilite la comunicación, la coordinación y que se transmita al pleno. Pero ustedes son ajenos a eso. A ver, yo tengo una duda. Ahorita, con la exposición que estaba haciendo el diputado, se ve mucho coraje y cuando uno se les pregunta, por ejemplo, ahorita la diputada, luego viene sobre mí también. O sea, si uno no alaba a Obrador o a Morena, se ponen bien densos ustedes. O sea, no. Porque mi pregunta es muy simple. ¿Es una instrucción del gobierno ser así? ¿Los obliga Obrador? ¿Por qué son así? O sea... No, mira, en la viña del Señor habemos de todo. Entonces, yo por eso vine, para que no se quede esa percepción. Es en el respeto a la individualidad de los compañeros y por eso no es la posición ni del grupo parlamentario ni de la coalición. Bueno, entonces, ¿qué quería decir el diputado? ¿Mande? ¿Qué quería darle mensaje? No, fíjense, yo quiero anunciar... No, yo quiero... una reforma que está siendo muy cuestionada. No, se tiene que debatir. Con todo, ¿no? No, se va a debatir. En la Cámara de Diputados aprobó lo que nosotros denominamos el Plan B, que se reforman 6 diferentes leyes. Entre otras, de manera sustantiva, la Ley General de Partidos Políticos, que es la que más... Y ahí, en este ejercicio, cometimos, digamos, un hierro procedimental. Uno sí, que nosotros admitimos, porque es de reconocerlo. ¿Cuál? ¿El documento? No, fue una reserva que quedó, no la que habíamos originalmente propuesto. No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la mesa directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciar que por lo que hace específicamente al artículo 15, su fracción cuarta, hay 2 renglones de ese cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que sin embargo fueron votados y que yo le pido al Senado que se agregó
al 3% de la votación nacional en términos llanos, ¿no? Para efectos de comunicación, o haber ganado el 16% de los estados, 16%. Sí, y de otra fuerza política que ya... No, el verde no. ¿Y el verde esa situación? No, a ver, no, Serena, no. Fue una solicitud, sí, ¿Es la de que Pedro? era la que ya fue controvertida por una fuerza política en el pasado proceso electoral y que ya hay una resolución. Es un tema inconstitucional y que por eso lo queremos señalar abiertamente Pues esa va y sin para ningún atrás, rumor. Esa le estamos solicitando al Senado. Voy a buscar al presidente de la mesa y al coordinador de la mayoría de nuestra coalición, al senador Ricardo Monreal, para que desde ahora adviertan que eso reconocemos, que esos dos últimos renglones no debían haberse incluido. ¿Cómo debe Haberse ser incluido. entonces, diputado Carlos? Como está en sus términos, Es decir, como actualmente que es... pierden el registro si no alcanzan el 10%. Exactamente, así, punto. Ya no condicionado a los... A 16 estados que ya fue controvertido y que ya hay resolución. Oye, al y que respecto, fue el presidente de la República hoy hizo el anuncio, mañana va a estar el secretario de Gobernación en Palacio Nacional, y en dado caso de que el presidente no le convenza, inmediatamente va a mandar otra iniciativa. ¿Están listos ustedes para otra iniciativa o para corregir el Sí, pero yo tengo entendido que fue con relación a esto, a una pregunta de un exacto, reportero. sí. Por eso le estamos pidiendo a la revisora desde ahora que lo puedan advertir para que eso que se agregó, Se puede separarnos de todo el dictamen y todo lo demás. sí, así lo es, que no se incluya el agregado que se le hizo a ese cuarto párrafo. Oiga, diputado, a mí me llama mucho la atención como una falta de congruencia de parte de Morena, diciendo que al INE le prohíben tener remanentes, todo lo tienen que regresar a la tesorería, pero sí se sirven con la cuchara grande para que los partidos tengan sus cochinitos, guarden el dinero de los remanentes y lo puedan hasta usar en campaña electoral. Sí, fíjense que ese es un tema no que... es una falta de congruencia, No, de al principios, propuestas que no se entienden, que benefician a los partidos, y según ustedes lo que no querían era beneficiar a partidos. No son el tipo de propuestas que quedan mal, sin quedar mal a Morena. No, actualmente, tanto la ley de presupuesto como la propia ley de partidos políticos establece que el financiamiento público, que no lo pudimos tocar, no hay que olvidar que es una reforma constitucional y eso no lo pudimos tocar. ¿Qué es lo que sí pudimos tocar? Que no estén en fideicomisos, porque actualmente, incluido Morena, lo tienen fideicomisos, sus recursos. Ustedes recordarán también que Morena no podía reintegrar porque hay condicionantes que lo impiden. Entonces, por lo menos que lo transparenten todos los partidos, que no estén en fideicomisos, 1, 2, que tampoco hagan simulaciones de gastos anticipados y que después anulen el contrato y les reintegren el dinero. Y lo peor, que hagan operaciones simuladas y que lo tengan guardado en efectivo. No, que quede establecido en sus cuentas, sujetos a fiscalización y conforme al destino de los recursos que está establecido en la propia ley. Pero Es no transparentar. esa falta de congruencia, o sea, al No, INE, porque tendríamos que reformar la Constitución, pero por lo menos que lo transparenten. Ustedes saben cuál es el uso, el destino, el objeto y el procedimiento que tienen los fideicomisos. No, porque precisamente ese fue una argucia jurídica, administrativa, bancaria, para poder, en lugar de reintegrar recursos que se han negado sistemáticamente, mejor los depositan y crean un fondo para pasivo laboral, aun cuando en su propio presupuesto, en el capítulo 1000, tienen más de 500 millones de pesos para pasivos laborales. O el otro, que está hecho para una especie de fonden para la institución. Entonces lo que se pretende es que se transparente. Yo creo que un gran reclamo de la gente es, por lo menos, si no hay reforma constitucional, que se transparente, que sepan, porque son recursos públicos. pero Los fideicomisos no. Y vamos a sobre el insistir. dinero de los partidos, o sea, los partidos iban a hacer No, unos cochinotes, No. el dinero A ver, de recursos ordinarios. es lo que le para digo, usar en actualmente campaña. lo tienen. Actualmente tienen los fideicomisos, pero no lo conocemos de cuántos son. Nadie sabe, los mexicanos que tienen el derecho, que el propio sistema de anticorrupción están en estado de excepción,
porque no son entes públicos. Los fideicomisos no son auditables, ¿no, diputado? No, ese es el problema. Por eso lo que queremos es que sea transparente, que no estén en fideicomisos. Y ya después vamos a insistir en la reforma constitucional, pero por lo pronto, de lo ideal, lo posible. Oiga, diputado, ¿no fue un desatino el acceder a ciertas cuestiones que solicitaba el Partido Verde y sobre todo el Partido del Trabajo? Porque ustedes habían sido muy cuidadosos con el dictamen que no fuera inconstitucional, sin embargo se metieron cosas que pues ahorita pues lo están metiendo en... Fue prácticamente y fue no, incluso lo digo con toda transparencia. Fue una discusión que teníamos ahí, al final acordamos todo, le puede decir el Partido del Trabajo, que no procedía. Algún personal técnico no registra la original y lo advertimos hoy. Y qué bueno, por eso es la revisora y por eso yo no tengo ningún empacho en hacerlo transparente, porque así sucedió. Diputado, en otro tema, y si me permite, ¿cómo quedó el acuerdo para lo de las vacaciones dignas? ¿Ya se retiró la CRO? Sí, ¿Hubo una negociación? ¿Cómo va a subirse el sí, nosotros hay que reiterar, miren, los trabajadores de México todos, en los dos apartados, pero especialmente que está más vinculado a empresas de carácter privado, merecen el derecho constitucional de fortalecer sus prestaciones, específicamente por lo que hace a lo que hoy se conoce como las vacaciones dignas. La propuesta del Senado establece, y así quedó, que sean 12 días continuos. Nosotros aquí, la colegisladora que nos toca revisar, le pusimos coma al menos, o sea, es un mínimo, porque hay trabajadores que conforme a sus propios contratos tienen prestaciones por encima de los 12 días de vacaciones. Entonces con eso protegemos para aquellos que están teniendo más de 12 días no se vean afectados. Y por el otro lado, hay un tema que está vinculado a los convenios de acuerdo mutuo, como el que tiene por ejemplo la Cámara, pero nosotros nos regimos bajo otro apartado, pero que tienen empresas establecidos en sus contratos colectivos de trabajo. Entonces, algunos sindicatos, no todos, querían condicionar la flexibilidad en función de lo que convengan los sindicatos, las dirigencias de los sindicatos con los patrones. Y nosotros creemos que no, que los derechos se tienen que defender de manera individual. Y si hay algún trabajador que por un problema familiar, por un festejo, una situación de desgracia, o porque simplemente requiere flexibilizar sus días, que no quede en ninguno de la reserva términos como pactar, negociar, gestionar, tramitar, nada. Es su derecho, y con el simple hecho de que él opte por presentarse ante el patrón para decirle mis vacaciones quiero utilizarlas de esta manera, lo puede hacer. Entonces, ¿Cómo queda? La redacción quedan 12 días continuos, al menos. Y el trabajador en todo momento podrá optar por decidir cómo utiliza sus periodos ¿Y vacacionales. hay retroactividad o no? ¿Hay retroactividad en esto o no? No, la ley no puede haber retroactividad, por eso nosotros el día de hoy hay que reconocer al Senado, a los promoventes, al presidente de la Comisión del Trabajo, ya acaba de concluir, no lo hice antes por respeto a ellos, porque fue un acuerdo, y yo les comenté, yo voy a declarar una vez que los integrantes de las comisiones del trabajo de Cámara de Diputados, su presidente Valdenebro, del Senado, el senador Napoleón Gómez Urrutia, y los vicecoordinadores de Morena y de los promoventes salieron a declararlo. Lo acaban de hacer, que fue un acuerdo, lo cual no solamente establece la modificación con la reserva que se le va a hacer a la minuta, sino garantiza, y ese fue el compromiso público, que el día martes sea desahogada por el Senado de la República. O sea, se va a devolver al Senado cuando se apruebe aquí. De manera inmediata, y el Senado la pasa de manera directa para que sea publicado antes del 15. Ahora, quiero decirles que eso ya lo hicimos, lo pudimos haber hecho también, debo también de decirlo. Lo hicimos cuando del propio Senado, a petición del Congreso con mayoría de Partido Acción Nacional en Chihuahua, solicitó la modificación de los usos horarios para ajustarlo con lo de las ciudades fronterizas con ese estado en Estados Unidos. Y pasó de manera directa, y acá yo fui el primero que pedí la dispensa de todos los trámites, porque era un asunto independientemente del partido que gobierna allá y tiene mayoría en su Congreso, que era benéfico para la población.
Diputado, respecto a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de considerar quitar estos cambios que hicieron al Plan B que benefician al Partido Verde y al Partido del Trabajo, ¿cuál es su opinión? Y bueno, ¿están de acuerdo con que Ya lo comenté, el propio Partido Verde y el Partido del Trabajo, ya lo señalé abiertamente y le estamos pidiendo al Senado de la República que específicamente esto que acaba de señalar, que es el párrafo cuarto del artículo 15, lo que se le agregó, que son 2 renglones, se derogue, más bien no sea admitido y quede en los términos que actualmente están. Oiga, de vacaciones dignas quedó en acuerdo con el Senado para que transite fácilmente y quede este mismo año ya las vacaciones. Me informó el presidente de la comisión y la vicecoordinadora Aleida Alavés, es que incluye el trámite legislativo. Entonces, hoy nosotros lo pasamos, lo votamos, yo espero que sea por una amplia mayoría o por unanimidad, yo creo que ahí están sensibles todos los grupos parlamentarios y con eso aseguramos no solamente el derecho legítimo, humano que tienen los trabajadores, sino también le damos certeza para aquellos que en lo individual tengan el derecho también de optar cuando así lo requieran. Oye, ahora sí, yo tengo una duda sobre estos documentos de la electoral. Llegan, se vota sin que se lea. ¿Por qué no se permite que lo lea por lo menos un cierto grupo de legisladores, en caso de Morena? Se entiende que no todos los 500 lo pueden leer, pero sí un grupo, y darle su tiempo. ¿Por qué esa urgencia? ¿A Obrador le urge tanto esto? O sea, ¿no pueden esperarse a que lo lean por lo menos? No, miren, ahora lo dijo ya también el senador Monreal. Afortunadamente, y así es, tenemos 2 cámaras, la de origen y la revisora. Le corresponde a la revisora hacer un análisis minucioso de cada uno de las reformas que se hicieron, derogaciones a los artículos. Pero la gente de Morena del Senado quiere que se vote de inmediato, los que no están con Monreal. No, tampoco, mire, yo no sé, eso ahí ni me meto. Sí, Ahí diputado, no pero ¿por qué usted otras veces ha cuestionado que en anteriores legislaturas se votaban cosas al vapor, que había albazos, y ustedes se están comportando peor, o sea, peor que otras veces, Bueno, que otras mayorías? Es quiero- una reforma muy compleja, muy difícil de entender, que está impactando al INE. Hay preocupación por los despidos, se ven los expertos dicen que hay un debilitamiento, no un fortalecimiento del instituto. Ustedes también están protegiendo a sus corcholatas para que puedan cometer todas las ilegalidades posibles y que nunca los puedan sancionar o que no pueda haber una pérdida de registro. O sea, están operando para asegurar las elecciones en el 24, están atentando contra el INE en lo que es su estructura, más que buscar un ahorro. Está muy cuestionada su propuesta y aparte ni siquiera permiten el debate. Por eso se lo vuelvo a decir, hay una incongruencia de Morena. Cuando usted hablaba de que no hacían albazos y hacen cosas peores. Mire, no comparto la opinión. Este ejercicio de discusión, de debate de la reforma político-electoral fue anunciada desde la instalación de esta legislatura. En ese momento ya había 32 iniciativas, que yo lo comenté, lo repito, se lo dije a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que se iban a hacer suyos, se habían leído las iniciativas de reforma constitucional en materia electoral, porque íbamos a entrar en este periodo a su discusión. Desde abril está la única reforma integral que fue presentada por parte del Ejecutivo. Y hay otras 2 integrales, la del Partido Acción Nacional, que incluye algo que a nosotros nos daba sentido, la segunda vuelta y la vicepresidencia. Y había también una del Partido Verde Ecologista Integral y del Partido del Trabajo. Y luego, en total son 62. De esas 62, 58 son en lo individual. Pero todas por parte. esas propuestas no tienen nada que Sí, ver. no, así tiene, porque gira en torno a lo mismo. No hay que olvidar que la ley en México, hay una ley superior que es la Constitución. ¿Qué fue lo que incluye el Plan B? Todo lo que estaba establecido en la reforma constitucional, pero solo aquello que el margen de la Constitución nos permitía incidir en las leyes secundarias.
Por ejemplo, el tema de cómo integrar al Instituto Electoral, que la propuesta presidencial venía que fuera a través de un ejercicio democrático directo. No se admitió. Queda ahí ya en el texto constitucional que el Comité Técnico, conforme a los lineamientos que apruebe el Pleno y a la convocatoria, se garantice que dos cosas. Uno, que los actuales 4 consejeros no haya retroactividad, se va a hacer bajo el mismo procedimiento. Y 2, la disminución iba a entrar en vigor hasta el 27, que concluye en 3 consejeros su periodo. No era inmediata. Por lo que hace a la segunda vuelta, no era para este proceso electoral, porque tendría que haber ajustes a la normatividad de los partidos políticos. Y se quedaba acordado originalmente con los partidos políticos antes de la marcha que fuera a partir del 2030. Por lo que hace a la integración del número de diputadas y de diputados, que en el caso de México es superior su número de diputadas y de senadores a la que tiene el Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano anda arribita de 536 y en México somos 628, cuando México tiene la mitad de población. ¿Qué fue lo que pudimos hacer en ese sentido? Nada. El financiamiento de los partidos políticos, nada. Pero lo que sí hicimos, y por eso les repito, esto, quien puede ilustrarnos muy bien, fueron exconsejeros que en 2014 advertían en una minuta que yo ya hice pública todas estas duplicidades, inconsistencias y falta de claridad en el ámbito de atribuciones de cada una de ellas, iba a meter y generar discrepancias, distorsión, incluso la palabra que utilizan, resquebrajamiento del sistema electoral mexicano. Y que por eso urgían ellos a que las leyes secundarias, no la constitucional, se pudieran advertir, pero que no lo veían ellos en las leyes secundarias, lo que iba a provocar incremento en los costos. Y lo más grave políticamente, ellos ya como pitonizos advertían algo que sucedió, que empezara a haber conflictos directos entre el INE y los partidos políticos nacionales, cosa que sucedió por toda esta, por ejemplo, las coaliciones y las candidaturas comunes. En los estados están. Morena fue en coalición y candidatura común recientemente en Tamaulipas. Lo mismo sucedió en Sonora, pero en la ley no estaba. Entonces tenía que emitirse acuerdos de los organismos electorales conforme a la legislación local. Lo que estamos haciendo es que quede, que se normalice algo que ya está de por sí, y lo hacen los partidos políticos, pero siempre son por acuerdos, lineamientos, la reelección. Hicieron la reforma para la reelección consecutiva de diputados y de diputadas, senadores y ayuntamientos, pero nunca se hizo la ley secundaria. Y el INE tuvo que emitir lineamientos, pero en fiscalización tiene que emitir lineamientos, porque no están establecidos. El INE no puede establecer en ley que transparenten los partidos políticos sus recursos. Ahora ya quedó establecido que lo puedan traer. Entonces, como eso, quiero decirles, que se necesitaba debatir mucho tiempo, no lo sabíamos todos. Yo se los digo. Todo venía en la reforma constitucional y no, porque ya estaba establecido por procedimiento. Y entonces eso es, ahora tienen tiempo para que en el Senado lo puedan hacer, es de consecuencia, pero si no iba a pasar lo mismo. Ya le dije, hay que leerla esta de les sugiero. ¿Y por qué dejan que los senadores tengan el tiempo y no los diputados? Porque, perdón, era mejor con ustedes, ¿no? O que ya la bolita le quede. De eso platicamos después.